acompañar a leerla juntos. Vamos a leer nada más que el versículo 2, la tercera carta de Juan. Está antes del Apocalipsis. Amén. Le escribe a un tal amado llamado Gallo, que no es el creador del arroz, sino que es otro gallo. Y es una carta que no está dirigida a una iglesia, aunque siempre las cartas pastorales son para todos, pero en este específicamente se la dedica a un hermano llamado Gallo. Y dice así la tercera carta de Juan, el versículo 2, dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hay una canción muy vieja, yo creo que no había nacido cuando ya estaba la canción, que decía: tres cosas hay en la vida. A ver si se acuerdan. Salud, dinero y amor. Es un tipo balsecito. El que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire. Algo así decía, ¿no? Si bien no está en la Biblia, tiene muchos principios bíblicos. Porque la salud hay que cuidarlo, el dinero hay que cuidarlo y el amor también. Yo quisiera hablar de 4 tipos de prosperidad, basado en principios de la palabra de Dios. La prosperidad espiritual, que es el círculo verde, ¿lo ven? La prosperidad intelectual, que tiene que ver con el intelecto. La prosperidad física, ¿cuántos de acá hacen deporte? O caminan al menos. Caminan, sí. Y la prosperidad financiera. La prosperidad espiritual está basada en principios de justicia, los ven en la pantalla, humildad, misericordia, no es envidiosa, es respetuosa, amor por los demás, perdonador y se relaciona libremente. Es una prosperidad que tiene que ver con las relaciones interpersonales y con Dios. La prosperidad intelectual está basada en el conocimiento. Es aprender, investigar, conocer, preguntar. Se capacita a una persona y también adquiere sabiduría. Es decir, uno no puede crecer en un área y dejar renga la otra parte, sino que necesita también la prosperidad intelectual. Se dice que se lee poco en esta época, pero es interesante que la lectura también ayuda, más que las imágenes. Nos gusta ver por ahí un video, pero a veces un libro despierta la imaginación. La prosperidad financiera está basada en la administración. ¿Quiénes son buenos administradores que llegan a fin de mes? Ah, sabía que la hermana Lidia va a levantar la mano. Es un arte, ¿no? Prosperidad, es decir, hacer estirar la plata para poder priorizar lo que hay. La hermana Dina también, la profesora también buena administradora. Luis, ¿llegas a fin de mes? Mazo. Mazo. Vamos a un curso un día de cómo administrar dinero, ¿no? Dice la prosperidad financiera. Son muy trabajadores, es decir, sin el trabajo obviamente no se puede adquirir el dinero. Ahorran. Es un arte ahorrar, ¿no? Aunque sean las monedas. Si empezar a juntar de a poquito. El otro día cambié
frasco así de monedas de 1 peso, 100 pesos. Y los chinos contentos, porque no sé por qué les gustan comprar moneda a ellos. Más, me la cambiaron, no es que me la compraron, ¿no? Invierten, eso es cuando uno invierte en algo. Prestan, algunos son devotos de la Virgen del Todo y no prestan nada. Y son creativos, es decir, la prosperidad basada en la creatividad. Son creativos. Y por último, la prosperidad física. Esto lo sabe mucho Luis porque le gusta hacer gimnasia. Miren cómo desarrolló el cuerpo. Cuando vino acá a nuestra casa era flaquito, chiquitito y ahora es grandote, ¿no? Es decir, se come bien con la prosperidad física. Bueno, ejercicio continuo es una deuda pendiente. Algunos caminamos a vez en cuando, otros todos los días. Algunos hacen gimnasia. Duermen bien. ¿Duermen bien ustedes? Sí, yo duermo bien. Sí, también. Y hacen exámenes de salud. Qué importante es cada tanto ir al hospital y hacerse un examen, un chequeo. A ver cómo anda el cuerpo. Si anda bien los triglicéridos, el colesterol, el azúcar, etcétera, etcétera. Es decir, ver cómo está nuestro cuerpo. Y a medida que avanzamos en la edad, hay que hacerlo en forma más estricta. Entonces, los 4 principios serían prosperidad espiritual, que tiene que ver con la humildad, la justicia, la misericordia, no es envidiosa, es respetuosa, ama a los demás, perdona y se relaciona libremente. La prosperidad intelectual es la prosperidad cuando uno empieza a aprender, a investigar, a conocer, a preguntar, es bueno preguntar, y a capacitarse. Eso es la prosperidad intelectual. La prosperidad física tiene que ver con la gimnasia, la alimentación, dormir bien y hacerse exámenes o chequeos anualmente del cuerpo para saber cómo anda el chasis de cada uno. Y la prosperidad financiera, ser trabajador, tratar de ahorrar, invertir, prestar y ser creativo, es decir, ver cómo se puede hacer para que el dinero se multiplica. Estos son los 4 principios de la prosperidad. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es decir, uno puede tener dinero, pero puede ser que sea infeliz, porque si no, Dios no está detrás de ese dinero adquirido. Dinero mal adquirido es dinero mal habido, dice el refrán, ¿no? Entonces, por eso dice la Biblia muchas veces: vale poco y con bendición que mucho con maldición. Entonces, la bendición de Jehová es una bendición que siempre enriquece y no añade tristeza. Me van siguiendo, ¿no? Esto es Proverbio. Bueno, no hace falta que lo lean en la pantalla, pero se los voy a leer. Hay una doctrina, un evangelio, que ha deformado el sentido de la prosperidad, que tiene que ver con el evangelio de la prosperidad, donde parecería que la voluntad de Dios es que todos sean ricos. Esto es una doctrina falsa, porque Dios quiere que estemos bien, pero eso no garantiza que seamos ricos. Al contrario, Jesús condena la riqueza, sobre todo dijo que es más fácil que un camello pase por la aguja por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y decíamos en la charla anterior que la codicia y la avaricia es un gran pecado que hace que muchas veces el cristiano no avance espiritualmente. Entonces la prosperidad no es igual a riqueza, va más allá de eso. Porque yo puedo tener dinero, pero estoy enfermo, no estoy próspero en la salud. Si yo tengo dinero, estoy bien económicamente, pero no tengo nada acá, intelectualmente, es como que una pata le falta a esa mesa. Y si tengo dinero, tengo, qué sé yo, conocimiento,
pero mi salud, no hago ejercicios, no la administro bien, es decir, la acumulación por la acumulación tampoco sirve. ¿Se acuerdan las parábolas de los talentos? Es decir, el tema es, lo que uno tiene lo invierte, y cuando lo invierte se multiplica. Es un principio espiritual. ¿Amén? Amén. A veces nos asombramos porque hay gente que siempre de alguna forma, como decía la hermana Lidia, llega a fin de mes. Hay principios espirituales inamovibles, pero Dios conoce el corazón. Por eso tiene que ver muchas veces con el saber usar el dinero. El mal uso del dinero también es una falta de responsabilidad ante Dios. Ahora, la pregunta que yo hago, ¿puedo un solo versículo aislarlo con toda la doctrina? No, porque dice la palabra, recién lo leíamos, que el deseo es que seamos prosperados en todo. Pero pues Juan, el mismo que escribió eso en la tercera carta, en la primera carta dice, en el capítulo 2, del 15 al 16, dice: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora voy a explicar bien lo que es el mundo, ¿no? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Es decir, acá hay que separar lo que es el sistema, la sociedad de consumo que ofrece como bienestar y lo que Dios ofrece como bienestar. Es muy diferente. Es decir, la sociedad de consumo te dice, si vos querés estar bien, tenés el último modelo, tenés la última ropa, tenés la última casa, y todo eso, para Dios, no tiene sentido. Porque podés tener una muy linda casa, pero tenés vacío el corazón. Podés tener el último coche, pero sos un infeliz. Y por ahí andar en bicicleta es infeliz. Es decir, lo importante es no compararnos con lo que el mundo ofrece. Por eso dice, los deseos de la carne. ¿El mundo qué es? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del desfile? El desfile de modelo del mundo es una anoréxica de 1,70 para arriba, con un cuerpo casi que no se ve, una belleza, pero que en el fondo termina siendo un objeto de consumo para la sociedad. El desfile de modelo para Dios es una persona entera, una persona que pasa por la vida, deja huella en las cosas que hace, más allá del aspecto físico. Porque el aspecto físico se modifica. Yo estaba viendo una foto el otro día que me mandaron mis amigos de Chingolo y digo, qué flaquito que era, tenía todo el pelo, la barba, encima era pelo oscuro, y hoy ahora no tengo ni un cuarto de ese pelo que tenía, tengo más no soy tan flaco como antes, y obviamente tengo más arrugas que una pasa de uva, pero no importa. Es decir, acepto mi realidad a mis 60 años y sé que no puedo tener la pinta de Brad Pitt cuando tenía 20 años. Nunca la tuve tampoco. Yo era Pitt, no era Brad. Sí, era un pito. Era chiquito, pequeño. Bueno, pero lo importante es eso, es decir, que en este envase que se desgasta, que sufre avatares, Dios me ha enseñado que hay que uno valorizarse lo que tiene. Y no puedo vivir de la nostalgia de lo que fui, sino de lo que soy. Porque lo que fue. Me van siguiendo, ¿no? Bueno, esto lo voy a explicar porque por ahí es muy complicado. No existe ninguna cláusula condicional en este versículo. ¿Saben lo que es una cláusula? Es algo que es así y es inamovible. Por ejemplo, acá hay un ejemplo que yo puse. Si quieres ser salvo, si crees, serás salvo. Esto lo dijo Jesús. Si crees, es una cláusula. Si crees, serás salvo. Porque ¿cuál es la cláusula? Que tenés que creer. ¿Me sigue? Amén. Ahora, si haces esto económicamente, no garantiza que hagas lo otro. Por eso la doctrina la falsa doctrina de la prosperidad es: si vos le das a Dios 10.000 pesos, Él te va a dar 100.000. Esa es mentira. Porque estás haciendo de Dios un trueque. ¿Se entiende? Amén. Cuando Jesús valorizó a la mujer viuda, no daba fortuna, daba de su corazón, y por ahí era muy poco lo que daba, pero para ella era mucho. Pero aquellos que daban lo que sobraban, daban para aparentar
y no para agradar a Dios. Entonces no es un toma y traiga, sino que yo le doy a Dios, puede ser dinero, puede ser mi tiempo, puede ser mi servicio, de muchas formas, pero lo que doy lo tengo que dar de corazón. Y no, ni para aparentar, ni pensar lo que Dios me va a dar a cambio. Por eso hay que tener cuidado con esas doctrinas que dicen, pactá con Dios, dale a Dios esto, y Dios te va a dar a cambio. Porque Dios es Dios, y a veces no te da nada, o te da en su tiempo. O por ahí no estamos capacitados para darnos. Se entiende, ¿no? Es decir, es un misterio. Es un misterio porque hay gente que está mejor económicamente que otros. Algunos tienen el arte de ser buenos comerciantes. Yo no sirvo para el comercio. Las veces que he intentado ser comerciante fracasé. No tengo ese don. Y hay gente que con la varita mágica hacen cosas, de pequeñas cosas en grandes cosas. Porque es un don, ¿no? Hay empresarios que prosperan, hay empresarios que quiebran. ¿Por qué? Porque por ahí no tienen esa visión. Pero es un misterio. Yo sé lo que soy. A mí siempre me gustó enseñar. Por eso me gusta la docencia. Pero, como verán, no tengo ni un Mercedes-Benz, ni vivo en un country. Pero estoy feliz. ¿Estamos felices? ¿Amén? Amén. Bien. Leíamos, mi deseo, decía ¿se acuerdan al principio? Es que seas prosperado en todo. La versión original, la traducción sería oro, es decir, oro no de plata, ¿no? Sino oro de orar. Oro para que te vaya bien. Eso es lo que diría Juan. Y es bueno eso, orar para que al otro que le vaya bien. El orgullo y el amor propio puede ser nuestro enemigo. ¿Saben por qué pasa esto a veces? Porque nosotros a veces decimos, bueno, yo no quiero. Le dije a una persona, estoy hablando por vos. Y me decía, no quiero florear. Bueno, está bien, yo voy a orar igual, porque tal lo hago en secreto. Pero a veces uno lo hace por orgullo, a veces lo hace por amor propio. Esas son llaves que no funcionan en el mundo espiritual. Uno tiene que reconocer siempre que necesita del otro. ¿Amén? Amén. En la Biblia, esto lo van a ver abajo de la palabra voluntad, la Biblia hay que verla en todo su conjunto. Hay personajes como Abraham, Salomón, que fueron prosperados económicamente. Pero hay otros, como Jeremías y Amós, y el mismo Jesús, que vivieron una vida austera. ¿Jesús dónde vivió? En Nazaret. Nazaret era un pueblo pobre. Jesús tenía un oficio como su papá, que era carpintero. Es decir, era una persona que trabajaba ¿con qué? Con las manos. Jesús nació ¿en dónde? En un establo. ¿En dónde murió? En una cruz. Y tenía una tumba que era prestada, ni siquiera tenía una tumba propia. Es decir, una persona le prestó una tumba a la familia para que entierren a su hijo. Fíjense que el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tuvo una vida austera. Jeremías, que su hotel 5 estrellas era una cisterna, porque siempre vivía en la cisterna, lo metían preso en la cisterna. Siempre estaba ahí en el medio del lodo. Pobre, nunca pudo tener nada, y sin embargo es uno de los libros más leídos, Jeremías. Amós, dice la palabra, que era ordeñaba vaca, es decir, no es que tenía tampos. No era el fundador de Serenísima, no, ordeñaba vaca. Era un campesino. Pero sin embargo, Amós, Jesús, Jeremías, como Abraham y Salomón, fueron personas coherentes al llamado de Dios. Algunos tuvieron económicamente bien y otros no tanto. Pero no dice la Biblia que ninguno de ellos fueron infelices. ¿Sí? Me van siguiendo, ¿no? Amén. Amén. Este es un pasaje muy lindo que me gustó, que está en Deuteronomio 8, 17, 18. Dice, no se te ocurra pensar, porque a veces pensamos, esta riqueza es fruto de mi poder y de mi fuerza y de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para producir las riquezas. Esto tiene que decir como que Dios dice, el dinero es mío, me lo gané yo, y te lo refrega, ¿viste? Dios te dio la fuerza para ganártelo.
Claro, con tu esfuerzo. Pero Dios te puede mandar una enfermedad y no puedes trabajar. Entonces cada vez que cobras un pesito, cada vez que vas a trabajar, decís gracias Señor porque puedo salir a trabajar, porque me das fuerza, me das ánimo, me animas para eso. Por eso a veces cuando uno dice yo me lo gané, es un poco poner adelante a Dios, adelante el ego antes que Dios. Y en realidad Dios me da la fuerza. Y decir siempre, cada día, Señor, gracias porque tengo manos para ganarme el pan, tengo piernas para caminar, para ir a ganarme el pan, y me diste inteligencia para administrar el pan. Y el trabajo ¿Amén? también. Y el trabajo, muy bien. Proverbios 15, 16. Hay una vela prendida, miren interesante. Más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. Todo dicho. Amén. A veces comemos un plato de lentejas, que son ricos, unos fideitos verdes, como comimos hoy. No comimos asado, pero no comimos bien, nos llenamos la panza. Claro que nos gustaría comer asado todos los días, pero bueno, no se puede. Pero lo importante es bendecir al Señor cuando comemos un asado, como cuando comemos un plato de tallarines. Porque comemos. Amén. Entonces, más vale tener poco con temor al Señor y no mucho y con angustia. Una vez un amigo que yo lo conocí ya de grande, ahora partió para el Señor, una persona que falleció. Él tenía una profesión que le daba muchos dividendos, era un profesional. Y tenía varios hijos, su esposa, qué sé yo, hizo una casa grande. Un día me mostró la casa, la verdad que tenía habitaciones para albergar unos cuantos, ¿no? En una de esas casas grandes, con pileta, qué sé yo. Y un día me decía, se me casaron mis hijos, 2 se me fueron a Italia. Otros están en el interior del país. Mi esposa trabaja todo el día y yo a veces camino por toda esta casa y le digo, ¿y para qué estoy solo? Y él decía, está bien, tengo una mansión, pero la disfruto, ni siquiera la disfruto porque están todos dispersos, ¿no? Y él decía, tanto tiempo invertí para llegar a tener esto y ahora ni siquiera lo puedo valorizar. Me van siguiendo, es decir, a veces el esfuerzo denodado para hacer ciertas cosas nos va como desgastando en otras cosas, ¿no? Por eso es importante el equilibrio, si decir, bueno, yo tengo lo que tengo, Señor, te doy gracias, y si viene más, bienvenido sea, y si no, vos sabrás por qué. Amén. Bueno, ahora vamos a ver 3 parámetros bíblicos de lo que es la prosperidad, que están en la palabra de Dios. Primero Efesios 3:20, después vamos a ver Filipenses 4:19 y por último Eclesiastés 7:14. Efesios 3:20 dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esto lo hablamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que citamos este versículo? Aquel que es poderoso, Dios, para hacer todas las cosas y mucho más. Es decir, Dios es ilimitado. Uno le pone límites. Es ilimitado. Y dentro de esos límites, Dios trabaja. Hay un pasaje en la Biblia, que a veces se acuerdan, del profeta Eliseo, que había una viuda que antes, cuando no había forma de pagar una deuda, ¿qué hacían los acreedores? No podían embargar una casa, sino que se llevaban a los hijos para trabajarlos como esclavos. Esta mujer había perdido a su esposo, tenía sus 2 hijos, y venían los acreedores a pedírselo como pago de garantía de lo que ella debía. ¿Me van siguiendo? Amén. Entonces Eliseo le dijo, a ver, ¿qué tenés? Y ella dijo, tengo unas vasijas. Bueno, a ver, ¿y qué? Entonces, ¿tenés un poquito de aceite? Vamos a poner aceite en las vasijas. Y se produjo un milagro. Una vasija llena de aceite, 2 vasijas llenas de aceite, 3 y la mujer ya no tenía más vasijas. Entonces le dijo Eliseo, andá a pedirle a las vecinas prestadas más vasijas.
y las vasijas se fueron llenando a la medida que el aceite se volcaba. Pero ¿cuándo se terminó de multiplicar aceite? Cuando se terminaron las vasijas. Quiere decir que el poder, que es el aceite, el poder de Dios, no se limita, sino que se limita conforme a lo que nosotros tenemos como recipiente. Nuestra actitud, cuando nosotros somos limitados, Dios actúa dentro de nuestras limitaciones. Cuando somos un poquito osados, el poder de Dios se manifiesta. Y esto pasa. Es decir, el mundo espiritual es un poco a veces mover las aguas. Y Dios se va moviendo en medio de eso. Por eso a veces cuando la gente es arriesgada, en el buen sentido, ¿no? Dice, bueno, yo voy a tratar de hacer esto, y por ahí da un paso de fe, y Dios camina con ese paso de fe. Lo vemos en el libro de Éxodo. Dios se vio, o mejor dicho, Moisés se vio entre la espada y la pared porque tenía delante el mar y atrás venían los egipcios, y Dios le dijo, caminá, pero hay más adelante, caminá, extender la vara, y se produjo el milagro. Es decir, Dios no es ilimitado, Dios es ilimitado, pero sin embargo la fe de Moisés hizo, y la obediencia hizo que el mar se abra. A veces se abre en nuestra vida mar de posibilidades. Uno dice, voy a tirarme a la pileta por este trabajo, y bueno, es un acto de fe. Por ahí sale bien, por ahí no es la voluntad de Dios, pero el riesgo a veces hay que correrlo, porque la vida pasa, y a veces por no correr riesgos nos vamos quedando, me van siguiendo, ¿no? Es decir, el poder de Dios actúa en nosotros. El poder no es abstracto, el poder es concreto y actúa en nosotros. No sé si ayer o hoy partió con el Señor un evangelista muy conocido, Billy Graham, habrán escuchado de él, un evangelista que se dice que le predicaba mucho al presidente, le predicó a Nixon, le predicó también a, bueno, Obama fue el último que le predicó, a todos los presidentes de Estados Unidos, ¿no? 99 años tenía, ya, bueno, de su vida, y yo sé muy poco de él, casi no escuché una predicación de Billy Graham, pero lo que estaba leyendo de su biografía, que cuando él, Dios le decía que haga algo, y se movía, sentía el respaldo de Dios. Esto es importante, y no es porque uno vaya a predicar multitudes, porque por ahí no es el llamado de Dios. Pero sentir el respaldo de Dios cuando Dios te dice, anda por este lado, y Dios te va a respaldar. Dios te va a dar los elementos. Y esos elementos se van a multiplicar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios respalda en eso. Aunque sea chiquito, pero el poder actúa en nosotros. Entonces, el primer principio espiritual de la prosperidad es saber que el poder nunca trabaja si nosotros no trabajamos. No viene así como un regalo de Navidad y decir, Señor, prosperame. No. Tengo que trabajar, tengo que moverme, tengo que proyectarme y tengo que tener una visión. ¿Me van siguiendo? Amén. El visionario, decía una vez un pastor, el visionario no es el que mira los tomates y dice, qué lindos tomates que tengo, sino que cuando está mirando los tomates que plantó y está cosechando, ya está pensando en la próxima plantación de tomate que va a ser en la temporada que viene. ¿Por qué? Porque está siempre salido de sí mismo, buscando, ¿qué? Superar. No dice, ay, tengo los lindos tomates y ya con esto estoy hecho. No. Tiene los tomates, pero quiere ya pensar en otros tomates. Y eso no es ambición, eso es proyección. ¿Sí? Por eso es bueno siempre decir, Señor, está bien lo que tengo, puedo ir por más. Me van siguiendo, ¿no? Amén. Después está la garantía. Dice, mi Dios suplirá todo lo que falta a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Suplir, la palabra suplir es complementar. ¿Vieron? Uno da el paso de fe, pero Dios después suple lo otro. Es decir, no nos deja solos. Primero hay que dar el paso de fe, saber que el poder actúa en nosotros, y lo segundo es saber que como garantía, ¿qué cosa va a ser? Suplir. ¿Qué es una garantía? Una garantía, por ejemplo, usted tiene que alquilar una casa, ven que hay inmobiliarias que te piden 1 o 2 garantes, ¿no? O el recibo de sueldo. La garantía es el respaldo, ¿para qué? Que necesita el comercio para saber
que la persona que le va a ofrecer ese servicio le va a pagar. Y si no le paga, tiene una garantía que se va a hacer responsable, ¿no? ¿Alguna vez uno salió del garante de alguien? Es difícil, ¿no? Porque por ahí no paga y tiene que pagar vos. Bueno, esa es la garantía. Dios es mi garantía, Dios es tu garantía, Dios es nuestra garantía. Amén. Siempre y cuando hagamos la voluntad de Dios, ¿no? Un día decía alguien, si yo dejo aquí ni 6, el número 25 de mi garantía, Dios, y Dios no es incoherente. Si Dios no está a favor del juego, no te va a garantizar que te va a respaldar. No, pero yo después voy a poner la mitad de la iglesia, decías. Cuento chino se llama eso. Es decir, dentro de lo que sería la coherencia de Dios. Me siguen, ¿no? Amén. Y lo tercero, y esto me encantó, Eclesiastés 7:14. Miren qué lindo número, pero no lo jueguen, porque es pecado. Pero 7:14. Miren lo que dice. Cuando te vengan buenos tiempos, disfrutalos. Todos tuvimos buenos tiempos, ¿o no? Pero cuando te lleguen los malos, no pienses que unos y otros son obras de Dios y que el hombre nunca sabe lo que habrá de encontrarse después. Es decir, cuando te lleguen los malos, piensa que unos u otros, yo lo leí mal, piensa que unos u otros son obras de Dios y reflexiona sobre los malos tiempos y los buenos tiempos. Porque Dios a veces permite momentos de crisis para que uno pueda evaluar. Todos tenemos momentos de crisis. Muchas veces decimos, uy Señor, no estoy como antes. Bueno, pero es bueno parar la pelota y reflexionar. ¿Me van siguiendo? Amén. Cuando te vengan buenos tiempos, disfrutalos. Pero cuando te lleguen los malos, pensá que unos y otros son obras de Dios. El ejemplo más acabado y quizás más difícil de digerir, por lo menos para mí, es Job. Si usted leyó la vida de Job, fue un hombre que tenía mucho dinero, tenía una buena familia, tenía una buena posición en la sociedad, y el diablo siempre metió la cola. Y metió la cola al diablo y le dijo a Dios, ¿este es tu preferido? Bueno, dejalo que yo me encargo de sacar un montón de cosas. Y Dios es como que le permite, porque le permitió al diablo actuar, pero le dijo, bueno, pero mi garantía es su alma no lo toque, no la toque. ¿Se acuerdan la historia? Job perdió el ganado, murieron sus hijos, fue fuerte la vida de Job. Le agarró lepra y encima su mujer se le puso en contra. Tenía todo. La mujer decía, maldecía a tu Dios. Dale, a ver, ahora qué hacer. Y Job no dijo, yo cuando estaba bien lo bendecía, ahora que estoy mal lo maldigo. Se mantuvo firme. Encima, como si esto fuera poco, como dicen los vendedores, se le aparecieron 3 amigos. Pero vieron esos amigos que son más enemigos que amigos, que en vez de aconsejar te hunden. Entonces buscaban la radiografía y el diagnóstico de algo que ellos mismos no entendían. Y entonces uno conjeturaba, decía, y por ahí te pasa eso porque vos hiciste esto. Porque hay gente que te dice, ¿no? Te pasa esto porque hiciste esto. ¿Y qué sabés vos? Porque cada uno sabe lo que está viviendo. Pero opinólogos hay a montón. Y yo aprendí y aprendo a no escuchar tantas opiniones, porque si no cada uno te va a decir su opinión y no te va a dejar lo que sería la paz. Lo importante es saber que uno está en comunión con Dios y saber que los procesos que uno vive, los vive con Dios. Por eso no dejes que te meta mucho en tu vida a opinar sobre tu vida, porque cada uno sabe lo que está pasando en su vida. ¿Me van siguiendo? Por eso, cuando tenemos crisis, cuando tenemos pruebas, lo mejor que hay es orar, charlar, reflexionar y esperar que el tiempo y sobre todo Dios actúe. Entonces, repasando, primer principio, su poder, sus riquezas y sus propósitos. La vida nuestra tiene propósitos. Amén. Nosotros tenemos un propósito. Por último, Filipenses 4, 12, 13. Pablo era muy claro en esto. Dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia.
¿Cuántas veces leyeron este pasaje? He aprendido a vivir en todo y en cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como sufrir escasez. Miren que es diferente al Evangelio de la prosperidad, ¿eh? Es decir, Pablo vivió momentos de crisis, momentos de escasez y momentos de abundancia. Versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acá hay una palabra que habría que subrayarla. He aprendido. Este es el secreto. ¿Aprender a qué? A vivir en momentos de prosperidad y en momentos de escasez. El aprendizaje, la vida siempre es un aprendizaje. Yo estoy aprendiendo siempre. Cada uno de ustedes está aprendiendo. Porque uno nunca termina de aprender. Siempre nos enseña la vida. Y eso es bueno. Porque el aprendizaje tiene que ver con esa pedagogía que tiene Dios de mostrarnos, a veces, que Él tiene procesos, que Él tiene circunstancias y que Él tiene situaciones. A veces, a propósito, Él quita con un propósito, y a veces la vida, la situación, te puede también quitar. Es decir, Dios no quiere que un patrón te eche de un trabajo, porque Dios es un Dios justo, pero Dios le da libertad al ser humano que actúe. Después el patrón ese que obró injustamente tendrá que darle cuenta a Dios de otra cosa. Pero ¿cómo hacer para capitalizar ese despido y revertirlo en bendición? Lo voy a explicar en un hecho. Una vez a mí me echaron un trabajo, porque había recortes. Yo entré a trabajar, fui uno de los últimos que entré a trabajar, entonces no tenía tanta antigüedad. Hoy peor todavía, porque con la flexibilización laboral te pueden echar sin consultar nada, ¿sí? Pero en esa época más o menos los patrones consultaban. Y me decía, mira, hay recortes, trabajaste bien, pero ya no nos serviste. Yo me había recibido de dibujante publicitario, tenía el diploma bajo el brazo, hacía carteles, letras, planografías, todas esas cosas, había trabajado en una agencia. Y pensé que se me venía el mundo abajo, tenía 18 años, digo, no, ¿y ahora qué hago? Me salió un trabajo de diariero. Miren qué opuesto, ¿no? De dibujante a vender diario. Pero no había otra posibilidad. Mi papá me dice, agarrarlo y tomarlo. Y si no lo agarro, mi papá me iba a dar una trunta, una patadita que... Entonces sabía que el Tano no negociaba con el ocio. Agarré el trabajo. Yo vivía en Monte Chingolo, en Lanús. El trabajo era en Congreso, Plaza Congreso. Un kiosco que tenía que trabajar a veces de mañana, a veces de tarde y a veces de noche. Es decir, que me tocaban turnos rotativos. Con 3 horas de viaje de ida y 3 de vuelta, porque había que tomar 2 colectivos y el tren. Y yo, los primeros días, ya empezaba a creer en Dios, pero los primeros días me sentía mal. Digo, yo estudié para ser dibujante de diarios. Un día estaba en el puesto de diario, me tocó de noche, mira, escuchar bien que interesante. Yo entraba a las 10 y salía a las 6 de la mañana. Y a la noche, por más que sea capital, el movimiento mengua. Y yo estaba casi que me dormía, porque eran las 3 de la mañana y no venía nadie a comprar. Y ya me había leído todo, me había leído los diarios, la revista Gente, la revista Cara, yo no sabía qué leer. Y me estaba durmiendo y siento que me golpean el mostrador. Y aparece un muchacho así como vos, pero más grande, de anteojos, con cara intelectual. Me dice, yo soy dibujante de La Nación. Hago caricaturas del diario de La Nación. Y me muestra el diario, saca un diario del kiosco y dice, este soy yo. Vale, no es la foto de él, sino que yo hago estas caricaturas. Es interesante. Y me dice, ¿vos sos diariero? Y por ahora sí, pero en realidad no soy diariero, soy dibujante, pero no puedo vivir del dibujo. Y él me empezó a dar unas pautas, ¿no? Me dijo, vas a durar poco acá, pero yo quisiera enseñarte algunas cosas. Y el tipo venía toda la noche y me enseñaba
en sus ratos libres lo que era perspectiva, lo que era proyección, lo que era una caricatura, lo que era una dramatización. Aprendí más que en la escuela. Gastaba él por noche casi media hora, a veces una hora, café por medio mate, enseñándome. Cuando terminé el ciclo de vender diarios, volví a trabajar en una agencia, pero ya con un capital que no había adquirido estudiando, ni solamente practicando yo, sino que Dios me había puesto una persona que me abrió la mente en esa área. Y ahí me di cuenta, este pasaje que dice que a los que Dios aman, todas las cosas ayudan para la vida. Yo digo, gracias Señor porque me echaron el trabajo. Ahora entiendo que fui a conocer a una persona que sabía y que me educó en la calle, en un kiosco de diario, a ser un dibujante proyectista. Cosa de loco. No, cosa de Dios. Pero si yo me hubiese amargado y me dije, bueno, ¿para qué estudié si al final trabajo de diariero? Y deshonraba ese trabajo, estaba negándole a Dios la posibilidad que Él me daba en el tiempo de aprender. Por eso a veces la escasez y la abundancia son circunstancias. A veces uno tiene y a veces uno no tiene. Pero la riqueza es decir, bueno, en lo poco o en lo mucho, yo tengo facultad para salir adelante. Y Dios me va a dar el empuje para salir adelante. Porque nada es para siempre, todo cambia. ¿Me van siguiendo? Entonces, esto que sea un refrán que quede en nuestro corazón. Todo lo podemos en Cristo. Todo. Cuando estamos bien, cuando no estamos bien, cuando está bien nuestra vida y cuando a veces no está tan bien. Pero si nos quedamos en el fango, no avanzamos. Tenemos que avanzar. Es decir, Señor, yo voy a salir de esto. Y a veces los procesos son lentos, son difíciles de digerir. Pero Dios nos da la salida. Vamos a orar. Padre, te bendecimos porque a través de tu palabra que siempre nos enseñas, aprendemos que la prosperidad es mucho más que dinero. La prosperidad es un alma en paz cuando estamos, Señor, en situaciones aún de adversidad. Ayúdanos a entender este principio espiritual y a crecer en estas 4 áreas, Señor, en lo físico, en lo intelectual, en lo espiritual y también en lo administrativo, Señor. Danos la inteligencia, la sabiduría para poder administrar los tiempos, para no derrocharlos, para invertirlos, para valorizar cada situación que nos toca vivir y capitalizarla, Señor. Y revertir ese trago amargo que estamos viviendo y se transforme en algo dulce en nuestras vidas. Señor, tú nos diste la fuerza, nos diste el llamado y tenemos un propósito. Que lo podamos cumplir, que lo podamos desarrollar, que lo podamos proyectar en adelante, sabiendo y diciendo lo que dijo Pablo y que quede en nuestros corazones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén.